Hipócrates fue el que logró separar la magia y la convirtió en verdadera medicina y gracias a un solo detalle, observación. Observaba cómo comía la gente, qué comía la gente, cómo se comportaba el estómago, cómo defecaba la gente, qué sintomatología, y fue encontrando y fue describiendo que toda enfermedad o la gran mayoría de enfermedades se arranca o se inicia en el intestino. Y en el lactante también podemos ver la importancia de la barrera intestinal y la importancia de la microbiota intestinal. El otro punto de Aforismos 1, sección 1, habla acerca de la experiencia es engañosa y el juicio difícil. Y vaya que el cólico del lactante es difícil a veces para diagnosticar. Se le da un medicamento, otro medicamento, vuelve la mamá, vuelve y regresa. Y la experiencia es engañosa porque pensamos en una patología y ahorita son patologías de moda. La patología de moda es alergia a la proteína de leche de la vaca. Y pensamos que todo niño que llora, que todo niño que tiene cólico lactante tiene un problema de alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y apenas entre el 5 al 10% de los niños que verdaderamente tienen APLB tienen cólico de lactante. Entonces la experiencia es engañosa. Y por último, otra de las citas que quiero referir es Natura Medicatrix, que significa la naturaleza eh, por sí sola va mejorando nuestro cuerpo. Y ustedes saben que a medida que va mejorando esa inmadurez que tiene ese colon, que a medida que el intestino va siendo colonizado por diferentes bacterias, va haciendo de que haya una mejoría y se va disminuyendo la sintomatología del cólico del lactante. Voy a repartir esta conversación en tres grandes temas: el intestino del lactante y el ecosistema de información. La segunda, quiero hablar acerca de la microbiota y la regulación emocional. Y la tercera, por fin, vamos a hablar acerca del cólico infantil y los probióticos. El primer punto que quiero analizar es un trabajo muy bien realizado por Mireia Valles. Mireia Valles es una investigadora catalana de Barcelona y este trabajo lo hizo en Italia, donde analizaron más de 11.000 microbiomas en diferentes comunidades, comunidades cerradas como en Colombia y en Argentina, que eran indígenas, y en África, y comunidades abiertas en Estados Unidos, Reino Unido, la China e Italia. Y allí se logró observar la cantidad de microbiota, la cantidad de cepas, la cantidad de especies que se comparten, más de 11 millones de cepas que se comparten. Y aquí lo que yo quiero mostrar, que el ancla vertical, porque la forma de pezón, como se comparte la microbiota, es en forma vertical y en forma horizontal. En la forma vertical, el ancla, como decía, es la madre. Y la madre en los 3 primeros años comparte una gran cantidad de cepas, prácticamente el 34% de las cepas intestinales comparte con el hijo y el 21% de las cepas orales con el hijo. Sin embargo, cuando hablamos de especies, y aquí quiero hacer una diferencia entre genéticamente lo que es una especie y lo que es una cepa. La cepa prácticamente es cuando se comparte más del 99.5% de las características genéticas y la especie es cuando llega a compartir prácticamente el 98.7% de la parte genética. Entonces, nosotros podemos ver que es un rango muy pequeñito, menos del 1% para ser diferente entre una especie y una cepa. Y entonces encontramos acá en este trabajo que al compartir las especies, el primer año se compartieron 17 diferentes especies y a medida que va pasando el tiempo, a los 3 años se compartieron 37, a los 18 años se comparten 18. Y si ustedes pueden ver, a los más de los 80 años todavía aún habían especies que la madre le compartió a su hijo. Significa de que no solamente la forma vertical, sino la forma horizontal como se comparten las especies. Y esto es algo muy interesante porque traigo a colación de que el primer año la mamá comparte más especies, pero cuando ya tiene 3 años, el papá y la mamá tienen la misma cantidad de especies que se comparten y la misma cantidad de cepas, obviamente. ¿Qué quiere decir con eso? De que a veces vemos al niño como un ente solo, el niño que llora, el niño que tiene problema, pero hay que ver el ámbito que lo está rodeando, cómo son las bacterias de la mamá, del papá, de la mascota, de los hermanos, porque todo esto está influyendo en un intestino que está siendo colonizado por una serie de bacterias y puede tener alteraciones en la diversidad de la microbiota intestinal. Y eso es lo que causa el problema en lo que es prácticamente el colon. El eje cerebro-intestino, que ahora lo llaman el eje microbiota intestino-cerebro, prácticamente es algo perfecto. Sabemos de que el intestino tiene más de 100 millones de neuronas, es considerado como el segundo cerebro,
y tiene tres grandes caminos en los cuales nosotros estamos comunicando de forma bidireccional. El primer camino es el sistema nervioso, donde está el nervio vago. Y sabemos que el nervio vago nace en el bulbo raquídeo y el vago viene del latín vagus, que significa que divaga por todas partes y va pasando por el esófago, va pasando por el estómago, el intestino delgado, el colon, el pulmón, el corazón, el diafragma. Y ese nervio es un nervio muy importante para el eje cerebro-intestino porque el 80% tienen neuronas aferentes, es parasimpático, capta información. Todas las sensaciones que se tienen en el estómago las está pasando al cerebro y eso hace de que mucha información se está llevando. Otro punto es el sistema plasmático, donde pasa todo lo que son neurotransmisores, la parte de endocrinología y la parte de ácidos grasos de cadena corta, que son los metabolitos de las bacterias. La gran cantidad de bacterias que producen sus metabolitos van pasando a través del sistema plasmático. Y encontramos prácticamente que en el intestino hay una base muy grande y muy poderosa endocrinológica. Y finalmente, el tejido linfoideo intestinal, el GAT, donde están todas las defensas de nuestro cuerpo. Se habla de que prácticamente el 90% de todas nuestras defensas se encuentran en el tejido linfoideo intestinal. Entonces tenemos tres grandes caminos, tres grandes comunicaciones en las cuales cualquiera de ellas nos puede dar sintomatología digestiva, en este caso cólico de lactante, pero podemos ampliar el rasgo al dolor abdominal funcional, que se ha encontrado en niños muy pequeños que tuvieron cólico de lactante, cuando son grandes tienen dolor abdominal funcional y posteriormente en adultez tienen síndrome de intestino irritable. O sea, todo este daño puede perpetuarse durante toda la vida. ¿De qué está compuesto el cerebro-intestino? Pues prácticamente la primera fase es un microbioma. El microbioma saben ustedes que son una gran cantidad de bacterias, virus que invaden a las bacterias, que son bacteriófagos, que también tienen su acción, levaduras y hongos, que son mucho más grandes en tamaño, en menor cantidad, y son los grandes productores de ácido acético, ácido butírico y ácido propiónico, especialmente el butírico. La integridad del sistema nervioso central, en la cual allí hay una serie de enzimas que son estimuladas por la microbiota intestinal, como la claudina y la ocludina, que sirven para pegar las células y las uniones estrechas se hagan más fuertes en el eje cerebro-intestino, como también en el sistema nervioso central, como en el intestino. Y finalmente podemos hablar de disbiosis. Y cuando uno habla de disbiosis, dice que son bacterias malas, bacterias buenas que predominan. Y aquí yo quiero parar y quiero hacer una aclaración respecto a esto. La disbiosis está dada por la diversidad. Sabemos que la diversidad, básicamente la diversidad alfa, la que estamos hablando, la diversidad es alfa es cuando hablamos de un solo sitio en nuestro cuerpo, en el intestino. Cuando hablamos de diversidad beta, estamos comparando con alguna otra parte de nuestro cuerpo o con alguna otra persona en estudios comparativos. Esta diversidad alfa tiene se divide en dos grandes partes. La riqueza, que es la unidad formadora de colonia, la gran cantidad o la poca cantidad de unidades formadoras de colonia, y la otra, la uniformidad de bacterias. Si solamente tenemos una misma bacteria en el 90%, no es uniforme. Entonces tenemos una diversidad disminuida que está clasificada por el índice de Shannon. Esa diversidad disminuida hace de que tengamos una alteración de la microbiota intestinal. Entonces, lo ideal es tener una riqueza y que esa riqueza esté distribuida en una gran cantidad de bacterias, que tengamos una diversidad. Algo parecido con nuestra sociedad, riqueza y distribución. Se hace interesante que se repita también dentro de nuestro intestino para tener una tranquilidad. Y esa parte que está alterada en nuestro organismo puede estar desencadenando mucha sintomatología, incrementos de serotonina que puede aumentar la motilidad intestinal, alteraciones en la absorción, metabolitos que no necesitamos, metabolitos de sobra, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la parte neuronal y la parte endocrinológica, sabemos de que la serotonina es uno de los principales neurotransmisores que nos ayuda a dar la paz, la tranquilidad. Y si tenemos demasiada serotonina, aumenta la motilidad intestinal y puede causar dolor abdominal, que se puede estar observando en los pacientes con cólico de lactante. La serotonina tiene un precursor, que es el triptófano. Ese triptófano es un aminoácido esencial que solamente se produce por las bacterias que se encuentran en el organismo. Entre ellas, las Bifidobacterias longum, subespecie infantil, que es el que es gran productor de triptófano y a la vez productor de serotonina. Pero podemos tener mucha serotonina, pero lo que nos interesa es tener serotonina libre para que esa serotonina libre llegue a través de las vías plasmáticas al cerebro y de tranquilidad. Esta serotonina es clave dentro de las alteraciones del cólico del lactante. La segunda parte de la charla vamos a hablar acerca de la microbiota y la regulación emocional,
Y en este punto quiero llevar a cabo dos trabajos de investigación. Este es un trabajo de investigación japonés muy interesante, donde prácticamente está reforzando la información que le acabo de dar. Toman dos grupos de ratones libres de gérmenes, o sea, completamente estériles, que nacen, los dejan dentro de una burbuja de aire para que no penetre ningún tipo de bacteria, y los ratones genobióticos, que son los mismos ratones, sin embargo, a ellos se les coloca o se les coloniza con algunas bacterias que no son patógenas. ¿Qué hicieron con estos dos grupos? Entonces aquí podemos ver el primer grupo que hace las pelotitas blancas, que son los germ-free, el segundo grupo las pelotitas negras, que son ratones genobióticos, y le hacen mediciones de serotonina, el neurotransmisor de la alegría, de la felicidad, de la tranquilidad. Si tenemos sobredosis de serotonina, aumenta la motilidad. Entonces debe estar regulado. Encontramos de que en la serotonina, a nivel del lumen, que es donde más se absorbe y está en la serotonina libre, en el ilion hay una concentración más alta de serotonina, como ustedes pueden ver acá, en el ciego, y hay unas tres cruces, o sea, es significativamente, y en el colon, fíjense ustedes la gran cantidad de serotonina que podemos observar, que es altísima. Y si ya hablamos de tejidos, que prácticamente en tejido es donde hay serotonina ligada, no libre, las concentraciones son menores, sin embargo, en tejido la concentración de la serotonina es mucho más alta. ¿Esto qué quiere decir? De que es importante tener serotonina en nuestro cuerpo para dar tranquilidad al bebé y disminuir, obviamente, la cantidad de movimientos intestinales que eso produce, esos movimientos que el niño no conoce por alteraciones de la motilidad, complejos motores migratorios aumentados, el niño no conoce, lo traduce en el cerebro como algo de dolor y eso es lo que puede estar produciendo el cólico del lactante. Este es otro estudio español en el cual hacen algo muy interesante, pero muy interesante. Toman los ratoncitos y quieren ver que si nosotros afrontamos, damos una cepa de lactobacilos, cómo se comporta en la parte emocional y el GABA. Saben ustedes que el GABA es un neuroinhibidor, o sea, tranquilizador, y eso ayuda a que se pueda saber manejar las emociones a través del GABA. Resulta que toman dos grupos de ratoncitos, a todos se les corta el nervio vago, se les secciona el nervio vago para que no pase información, sin embargo les dan lactobacillus y se le hacen tres pruebas. La primera prueba, esta que ustedes pueden ver aquí, es una prueba de estrés, de hipertermia. Lo que pasa es que acá se les coloca bajo estrés a los ratoncitos y ustedes saben que cuando uno está estresado se sube la temperatura corporal. Entonces se observa de que al grupo de los ratoncitos que son con lactobacillus, es el cajón blanco. La subida de temperatura no fue tan alta, no tuvo hipertermia tan alta, mientras que el ratoncitos que no le dieron lactobacillus, la caja subió mucho más alto, aunque no fue significativa. La segunda prueba que hicieron fue la prueba del laberinto en cruz. El laberinto en cruz, una cruz prácticamente que tenían partes cerradas y partes abiertas. Y aquí, en este sí hubo grandes diferencias. El ratoncito que tenía lactobacilos, que fue estimulado, fíjense que ustedes estuvo más relajado, más tranquilo, paseó por todo el laberinto, entró el laberinto, salió del laberinto, mientras que los ratoncitos que no le dieron lactobacilos, ustedes pueden ver acá que se quedó quieto, no quiso explorar ninguna parte, tenía mucha ansiedad. Y el tercera era una prueba de natación en los cuales los ratoncitos los pusieron en el agua para que nadaran y los ratoncitos que tenían lactobacilos se esforzaron mucho más, estuvieron más esforzados, trabajaron más respecto a la recuperación para poderse salvar, mientras que los ratoncitos que no le dieron lactobacilos, aquí se pueden ver, se cansaron más rápido y dejaron de luchar. El espíritu de supervivencia fue mucho menor. Por lo tanto, podemos ver de que el lactobacillus impactó sobre GABA y también sobre el corticosterol, que donde se puede observar de que también está aumentada. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede manipular nuestra microbiota intestinal a pesar de que el nervio vago no esté pasando información y que el lactobacillus podría ser un buen elemento para este tipo de manejos. Vamos a hablar finalmente acerca del cólico infantil y los probióticos. Y lo que quiero comentar es que el cólico infantil definitivamente es una disbiosis, pero ya sabemos que esa disbiosis es causada por una disminución de la diversidad de la microbiota. No hay una suficiente uniformidad de microbiota intestinal. Y este cólico afecta básicamente a casi el 40%, el del 10 a 40% a nivel mundial. Se ha observado que a todos los niveles sociales está impactando, más a los estratos mucho más altos y más acomodados, tal vez puede ser relacionado por la ansiedad, el tipo de alimentación, etcétera.
y definitivamente es algo muy benigno. Y lo que se ha observado a través de varios estudios es de que algunas bacterias como la E. coli y la Klebsiella son grandes productoras de gas, grandes productoras de metabolitos, y eso hace de que definitivamente presente sintomatología. Esta causa de ansiedad puede causar ansiedad y algunos ven que no, ya no le demos seno materno, entonces suspendamos seno materno, empecemos con leches extensamente hidrolizadas y lo empiezan a combinar como si fuera una alergia a la proteína de leche de la vaca y perdemos el nutrimento más importante que tenemos nosotros, que es el seno materno. Entonces, nosotros podemos hablar prácticamente de cuáles son las causas del cólico del lactante. La primera causa que podemos pensar que podría ser causada es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. La moderada es moderada la evidencia, y cuando nosotros pensamos alergia a la proteína de la leche de la vaca, como dije anteriormente, prácticamente hay muchos síntomas que se imbrican, que se parecen entre la alergia a la proteína de la leche de la vaca y el cólico del lactante. Pero cuando hay una verdadera alergia a la proteína de la leche de la vaca, apenas llega al 5% de que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca y tienen sintomatología del cólico del lactante. Y a muchos de estos niños les quitan las proteínas, les quitan la leche, les quitan los alimentos, les hacen unas dietas que son con un sacrificio impresionante, y lo que están causando es un cambio en la microbiota de la mamá, cambio en la microbiota del bebé e incrementa más la sintomatología. Otra de las causas es la intolerancia a la lactosa y azúcares, y una evidencia escasa. Prácticamente ha habido la necesidad de hacer pruebas de aliento para esto. Sin embargo, en niños muy pequeños es muy difícil. La madurez intestinal y la motilidad. Estas sí son claves. Aunque hay evidencias limitadas, sabemos que la motilidad, la motilina está disminuida en los niños que tienen cólico del lactante, la calprotectina está aumentada en los niños que tienen cólico del lactante, y la alteración de la microbiota intestinal ya se ha evidenciado unas características o un patrón de bacterias que están siempre presentes en los niños que tienen cólico del lactante, como ya hemos dicho, la Klebsiella y como ya mostramos anteriormente, la E. coli. Otra de los factores biológicos que nosotros podemos encontrar como posibles causantes del cólico del lactante es cuando es la sobrealimentación. Y este es un fenómeno muy frecuente donde se ha observado de que en la terminología démosle alimentar a libre demanda, cuando ellos quieran, aunque cuando ellos quieran dar en la boca le colocamos el seno. El problema de que no tener una disciplina 2 horas, 3 horas de alimentación. El problema de estar sobrealimentando, porque no sabemos cuánto, no se le está cuantificando cuánta leche se le da, o el problema de lo que podemos estarlo subalimentando, podemos estar dándole mucho, podemos estar dándole menos, pero básicamente cuando se sobrealimenta se carga el intestino de una gran cantidad de lactosa, y como no hay tanto la lactasa para metabolizar esta lactosa en niños tan pequeños, obviamente va a producir fermentación, gases, distensión, aumento de la motilidad, esa desregulación de los complejos motores migratorios, van a producir unas sensaciones en los niños que para ellos son nuevos, es una novedad que se le mueve el intestino, y lo único que hace es de que los niños pues obviamente van a llorar. El aumento de la serotonina es importante cuando tenemos alteración de la microbiota intestinal, tenemos una diversidad alterada, se aumenta la serotonina libre y esto aumenta la motilidad intestinal. Y finalmente, a pesar de que se hacen ingentes esfuerzos para que la gente deje de fumar, se ha encontrado que el tabaquismo materno está asociado al cólico del lactante. Para esto podemos hablar entonces prácticamente de varios esquemas o varias revisiones sistemáticas, y yo traigo esta que se me hace una revisión sistemática muy completa del 24, donde se toman varias revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados en lactantes menores de 3 años, y es amplia la revisión, va desde 1950, muchos de nosotros no habíamos nacido hasta el 2023, y se reduce prácticamente a 15 microbióticos probióticos solos o combinados sin intervención de placebo. Y conclusión de este trabajo, así en forma práctica y sencilla, se encontró que cuál es cuál es el probiótico que sirve para reducir el llanto del cólico. Y el probiótico que tiene mayor impacto para reducir la reducción del llanto del cólico y va a 74.28 minutos es la lactancia materna. La lactancia materna tiene cientos de bacterias, bifidobacterias, lactobacilos, y eso hace esa eficacia, reduce el llanto prácticamente 74 minutos.
El otro probiótico es el Lactobacillus reuteri, en el 64%. Este probiótico fue encontrado en un seno, en la leche de seno materno de una indígena peruana, y allí empezó la investigación y estamos en lo que estamos. En promedio general, 51 minutos. La alimentación mixta en 48 minutos reduce el llanto, otras cepas en 40 minutos, y el parto vaginal, fíjate, en nacer el parto vaginal 39 minutos, más la lactancia exclusiva 74 minutos. Esto asegura de que prácticamente estos pacientes o estos niños, la reducción del llanto, el cólico lactante, va a ser mucho más efectiva. Y aquí les traigo algunas guías que aparecen a nivel mundial. Empezamos con las guías colombianas, en las cuales estuvimos trabajando, y habla de que débil a favor de grado de recomendación, se recomienda el uso de probióticos para la disminución del llanto del cólico del lactante con calidad de evidencia muy baja, pero porque habían muchas cepas, había muchos diferentes edades, y por lo tanto no era como muy concreto el trabajo, había mucha diversidad. Y encontraron que prácticamente como punto buena práctica el Limosilobacillus reuteri y el BB12 tenían una efectividad siempre y cuando el bebé fuera alimentado al seno materno. Si no está siendo alimentado al seno materno, no funciona. Espagan habla del mismo reuteri, lo mismo que los americanos, los norteamericanos hablan del reuteri nuevamente, y las guías de latinoamericana de práctica clínica, que también tuve el privilegio de participar en ellas, habla de que el panes de expertos no lo utilizan en su práctica habitual, el reuteri, como coadyuvante en la aparición del cólico del lactante, y que cada uno lo maneje de acuerdo a su experiencia, y obviamente hace la recomendación que sea solamente en niños que son amamantados. Entonces, finalmente, para tener en cuenta, podemos decir que el perfil del cólico, la presencia del cólico en el lactante siempre se va a asociar a una menor diversidad de la microbiota, una colonización de patobientes como la E. coli, la Klebsiella, la Serratia, el Vibrio, la Yersinia y las Pseudomonas. Estos son típicos en los niños que tienen cólico del lactante intenso. Hay un impacto metabólico cuando la mamá consume gran cantidad de fibra, estimula la prebotella, la silobacter, y eso aumenta los ácidos grasos de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta van a mejorar la microbiota de la mamá, y cuando está haciendo esa forma de ancla, compartiendo la microbiota en forma vertical, de madre a hijo, compartiendo cepas, compartiendo especies, vamos a tener que esa microbiota va a ser muy buena. O sea, la importancia no solamente del bebé, de verlo como una persona aislada, sino la importancia de que la mamá esté haciendo un buen trabajo respecto a su diversidad de la microbiota, y que las personas que conviven también tengan una microbiota sana. El eje endocrino, que la microbiota prácticamente intestinal sana actúa modulando la clave para incrementar la síntesis de serotonina, es importante ese manejo, y el valor terapéutico de los probióticos, pues prácticamente lo que podemos decir en este punto es de que el probiótico no es solo un reductor de llanto, ¿sí?, sino que actúa como un mecanismo multifactorial para que se desarrolle el eje cerebro-intestino, y se puede utilizar no solamente para el cólico del lactante, sino para muchas más patologías, para el mejoramiento del sistema endocrinológico, para el mejoramiento del sistema de defensa de nuestro cuerpo, para el mejoramiento en defensas, etcétera, etcétera. O sea, no veamos la utilización del probiótico solo para reducir el llanto, sino veámoslo como para una buena colonización y una buena maduración del intestino. Aprovechemos los 1000 primeros días de oportunidad que nosotros tenemos para hacer un muy buen trabajo respecto a la microbiota. Creo que esto es lo que tenemos en esta ocasión para hablar acerca de la microbiota, y pues más adelante quedamos abiertos para preguntas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido excelente su presentación, muy aclaratoria, teniendo varios puntos que siempre son motivo de discusión y motivo de confusión. Así que les invito a todos los que nos están siguiendo que puedan hacernos llegar sus preguntas ahí en el box de abajo. Ahí está, ponerlo en modo presentación, por favor. Bien. ¿Estamos? Ahí estamos, perfecto. ¿Estamos en la diapositiva que me había quedado? Dice Efficacy of Probiotic Managing Infantile Colic. Perfecto. Bueno, esta revisión sistemática y metaanálisis lo que hizo es estudiar la efectividad o no de los probióticos en niños con cólicos del lactante.
se reunió un grupo control que recibió tratamiento placebo y los niños con probióticos, con diferentes probióticos. La variable a medir fue el tiempo de llanto, que es el termómetro que tenemos para ver la efectividad o no de diferentes intervenciones en cólicos del lactante. Lo que se encontró fue una reducción estadísticamente significativa del tiempo de llanto, lo cual es un dato muy importante porque es lo que estamos buscando, ¿no? Al analizar la efectividad o no de diferentes intervenciones. Después de haber analizado estos 10 trabajos de investigación, los autores de este trabajo concluyen de que sí, de que posiblemente el punto de partida sea alguna alteración en la microbiota del niño, favoreciendo este cuadro de inflamación intestinal, aumento de la sensibilidad a nivel de las terminales del intestino y mayor fermentación, que por ende implica mayor producción de gas y se traduce en llanto. Y el mecanismo por el cual los probióticos estarían actuando es disminuyendo esta inflamación intestinal. Y de esta forma se frena la cascada de aumento de la sensibilidad, aumento de la fermentación y dolor. Como bien decía Pablo, tenemos al L. rhamnosus con nosotros hace más de 30 años. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos marca un perfil de seguridad. Tengamos en cuenta de que estamos trabajando con niños muy chiquitos, de meses de vida. Entonces es muy importante tener un probiótico que no solo haya demostrado utilidad a lo largo del tiempo, sino que tenga este perfil de seguridad. Este probiótico se ha utilizado con mucho éxito en el manejo de diarrea aguda, diarrea por rotavirus, diarrea por antibióticos. Incluso también ha demostrado efectividad reduciendo los tiempos y la intensidad de cuadros respiratorios. Algunos de los mecanismos de acción incluyen que induce el aumento de la producción de inmunoglobulina A. Como ya sabrán, esta inmunoglobulina es muy importante en las defensas, no solamente a nivel digestivo, sino a nivel respiratorio, porque lo que hace es neutralizar virus y bacterias. Favorece la integridad de la barrera intestinal. Habrán escuchado hablar de que hay a veces, en algunos casos, un intestino permeable que favorece la aparición de diferentes enfermedades. Bueno, este probiótico favorece la integridad de esta membrana a nivel intestinal de esta barrera, y esto sería uno de los mecanismos más importantes. Y una acción muy, muy importante es que tiene una función de modulación a nivel inmunológico, atenuando estos cuadros de desregulación a nivel inmunológico que producen cuadros de alergia, cuadros de autoinmunidad. Bueno, lo que hace este probiótico es una función inmunomoduladora a través de la producción de diferentes citoquinas. Y la pregunta en cuestión es, bueno, sabemos que este probiótico, el Rhamnosus GG, es muy efectivo en cuadros respiratorios, diarrea aguda, diarrea por antibióticos, pero en el cólico de lactante, bueno, en el cólico de lactante también tenemos evidencia. Este trabajo de investigación que reunió un grupo de pacientes que recibió tratamiento con placebo y un grupo de pacientes que recibió tratamiento con el rhamnosus GG. Estos bebitos tenían cólico de lactante. Una de las variables que se midió es la calprotectina en materia fecal. ¿Qué es la calprotectina en materia fecal? Es un biomarcador de inflamación intestinal. Nosotros los gastroenterólogos lo usamos hace mucho tiempo en enfermedades inflamatorias intestinales para ver si hay o no activación y en función de eso cambiar la terapéutica o no. Actualmente también se usa para otras entidades buscando ver si hay o no inflamación intestinal. Estos niños que recibieron un tratamiento con L. rhamnosus GG, después de un tratamiento de 28 días, tuvieron una reducción a la mitad de la calprotectina en materia fecal. El grupo que recibió placebo prácticamente no tuvo variación. ¿Esto qué nos dice? Que la intervención con probióticos está generando cambios a nivel de la microbiota y a nivel de la inflamación que había a nivel intestinal. O sea que no es algo solamente netamente madurativo como se postulaba hace un tiempo. El cuadro del cólico lactante tiene una base fisiopatológica en un subtipo de pacientes donde hay inflamación intestinal. Y cuando se midió el tiempo de llanto, que es la variable que nos permite definir la utilidad o no de diferentes intervenciones, en este caso con el Rhamnosus GG, se encontró lo siguiente. El grupo que recibió placebo prácticamente no tuvo cambios en el tiempo de llanto. Y el grupo que recibió L. rhamnosus GG tuvo una reducción a menos de la mitad de ese tiempo de llanto. Fíjense que pasaron de
una media de 4 horas de llanto por día a menos de 2 horas de llanto por día. Los que hacemos consultorios vemos frecuentemente que el papá nos consulta por ese bebé que empieza a llorar 9, 10 de la noche y no para hasta las 4 de la mañana. Imagínense lo que implica poder reducir ese tiempo de llanto a menos de la mitad en esa dinámica familiar. Yo creo que es excelente y nos va a ayudar mucho en el manejo del cólico del lactante. Una publicación reciente de autores argentinos también recalca la efectividad del L-Ramos-UGG en la reducción del tiempo de llanto en los niños con cólico de lactante. Acá lo que vamos a ver es una revisión sistemática y metaanálisis de 4 ensayos clínicos, con un total de casi 170 pacientes, algunos alimentados con fórmula, otros con pecho exclusivo y otros con alimentación mixta. Esto para tener diferentes subtipos de niños. Se midió el tiempo de llanto, que es la variable a medir en pacientes con cólico de lactante, y la calprotectina como biomarcador de inflamación intestinal. Lo que se encontró y se demostró es la efectividad del L-Ramos-UGG en el tratamiento del cólico del lactante. Es decir, que esta cepa ha demostrado eficacia para esta patología en particular y como sabrán, cuando uno está indicando un probiótico es muy importante que tenga un beneficio para la salud y que ese beneficio esté demostrado en ensayos de investigación. Bueno, esta cepa cumple con todos esos requisitos. Como muchos de ustedes ya saben, los gastroenterólogos, para definir los diferentes cuadros gastrointestinales que antes llamábamos funcionales y como decía Fernando, ahora se llaman trastornos del eje intestino-cerebro, nos guiamos por los criterios de Roma. Cuando hablamos de cólico de lactante, estamos hablando de un bebito menor de 5 meses, con estas crisis de llanto, de inicio abrupto, que no puede ser calmado por sus cuidadores, donde no hay evidencia de enfermedad. Pero ¿qué pasa si tenemos un bebé de más de 5 meses con crisis de llanto que cumple con todos estos requisitos? ¿Es o no es un cólico lactante? Este trabajo se publicó hace muy poquito por el grupo liderado por Carlos Velasco de Colombia, donde se encontró que hay un subtipo de pacientes que reúnen todos los requisitos para cólico de lactante, pero tienen más de 5 meses. Entonces la pregunta es, si somos criteriosos, no es un cólico de lactante. Esto nos hace pensar de que hay diferentes subtipos de cólico de lactante y que no todos los niños colicosos son iguales. Lo que son los criterios de Roma 5 del 2016 se van a actualizar este año. En mayo de este año se actualizan. Y uno de los temas que se va a actualizar es el cólico de lactante. Ahora se va a denominar síndrome o distrés del lactante. Yo creo que va a ser muy importante tener en cuenta, primero, la intervención de la microbiota en la patogénesis del cólico de lactante y no considerarlo como se tenía en cuenta antes, algo netamente madurativo y de integración sensorial. Y también entender que hay diferentes subtipos de pacientes. No es lo mismo el niño que está con pecho materno, el niño que tiene alimentación mixta, el niño que tiene antecedentes de atopía, es decir, de una predisposición alérgica a nivel familiar, o en el mismo niño. Yo creo que va a ser muy importante tener en cuenta todo esto, pero bueno, ya vamos a tener más información en mayo respecto de la actualización del distrés o cólico de lactante, como se llama actualmente. ¿Qué me gustaría que se lleven a casa? Bueno, como ya sabrán, no todos los probióticos son iguales, cada probiótico tiene una utilidad particular, esto tiene que estar demostrado en un ensayo clínico, es decir, un estudio de investigación. El R-Rhamnosus cumple esos requisitos para tratar de forma efectiva el cólico de lactante, y a diferencia de otros probióticos, tiene una efectividad plus demostrada en pacientes donde hay antecedentes familiares de atopía, en niños con dermatitis y en donde se sospecha PLB o tienen alteraciones en su ritmo evacuatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián, por tan excelente presentación. Lo invito a Fernando a que se una a las preguntas. En el box creo que han surgido algunas preguntas. Si me las pueden hacer llegar a través de... Bueno, hay preguntas muy interesantes que han surgido desde la primera exposición de Fernando.
Explicó tan claramente cómo se produce la serotonina, cómo es el mecanismo de producción, pero sabemos que es a partir del triptófano y la pregunta es qué proporción del triptófano corporal proviene de la microbiota y cuál proviene de la dieta, doctor. Muy buena pregunta. La respuesta corta para esto podríamos decir que la gran mayoría del triptófano circulante proviene de la dieta, ¿sí? Pero la microbiota viene siendo como una especie del portero, es el transformador crítico que decide cuál triptófano llega realmente al sistema del huésped. Ustedes saben que prácticamente el aporte de la dieta del triptófano, como sabemos que es un aminoácido esencial que no se puede consumir, sino tiene que entrar al organismo y de aquí dentro del organismo se tiene que sintetizar el triptófano crudo que podíamos estar hablando. Entonces se han encontrado algunos modelos científicos en los cuales algunas bacterias, son especialmente la E. coli, la Corynebacteria, algunos bacillus, que ayudan a tomar el triptófano que se consume dentro de la dieta y lo convierte y hace un pool de triptófano. Entonces, eso es lo que nos hace básicamente. Cuando nosotros tenemos una serie de bacterias que ayudan a esa conversión, y especialmente las bacterias que están a la cabeza de estos de Bifidobacterium longorinus, subgrupo infantis, son los que hacen mayor conversión a triptófano. La respuesta corta, básicamente, es que la gran mayoría del triptófano circulante proviene de la dieta, pero definitivamente las bacterias son las que hacen que este triptófano pueda ser utilizado por nuestro organismo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de @lunasosa. Dice, ¿el Lactobacillus reuteri tiene más evidencia para cólico? Julián. Es muy buena pregunta. Evidencia acumulada para el cólico en general, L. reuteri tiene mucha. Lo que no tienen otras cepas probióticas y da a favor del L. ramosus GG es su perfil de inmunomodulador, que como bien vos sabrás, Pablo, favorece en diferentes entidades alérgicas y como había dicho en la charla, hay que tener en cuenta que no todo niño colicoso es igual. Uno que está en el consultorio sabe que no todos los chicos responden de igual manera. Vimos que hay un subtipo de pacientes donde este cólico perdura más allá de los 5 meses, que no es lo mismo niño alimentado con fórmula exclusiva que el nene que recibe solamente pecho materno, que no es lo mismo el niño que tiene antecedentes de atopía a nivel familiar. Bueno, el L. ramosus tiene evidencia a favor, acumulada a favor de los niños que tienen antecedentes de atopía a nivel familiar, y es un dato no menor porque los estudios que se hacían previamente como decía Fernando, agarraban a los pacientes y solamente se medía el tiempo de llanto y nada más. Hoy por hoy se sabe que hay una fisiopatología que tiene que ver con alteraciones en la microbiota, donde empezar a modular esta reacción inmunológica, particularmente en niños con antecedentes de atopía, es muy importante y acá es donde gana el L. ranosus. Jeje. Yo creo que esto es clave, lo que están diciendo ustedes, que los probióticos van más allá de esa acción de ser bacterias o todo lo que confiere la microbiota, sino de ese efecto inmunomodulador que tantas expectativas nos despierta en todas las especialidades. Yo que hago alergia, ustedes que son gastroenterólogos, y que ese va a ser el key point de este uso de probióticos tratando de intervenir la microbiota. Y un poco eso traigo otra pregunta que tenemos acá. ¿Qué fenotipo de pacientes respondería mejor a una estrategia con probióticos? Se refiere creo que al Roma 4, la clasificación de Roma 4, ¿no? Bueno, fenotipo, subtipo, eso va a haber que verlo ahora en esta revisión. Por eso se va a cambiar el nombre, ¿no? En vez de cólico a distrés, porque no es solamente cuánto llora el niño, sino ver el estado del niño en general, el niño que se pone rígido, que flexiona las piernas, el estrés a nivel familiar. Particularmente va a ser útil esta cepa no solamente en el niño con cólico, sino en el niño que tiene antecedentes de atopía, dermatitis, en el niño donde se sospecha APLB, en el niño que tiene alteraciones en las evacuaciones, pero que no reúne requisitos para APLB. Eso lo vemos en el consultorio, donde la mamá nos dice, mi hijo tiene deposiciones líquidas, doctor, y mucho cólico, pero cuando uno hace el desafío para PLB, no es una PLB, bueno, acá es donde la evidencia favorece notablemente al L. ramosus GG. Ok. ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser un biomarcador que podríamos usar? ¿Puede ser la serotonina, algo viable? No sé, Fer. Es una opción porque si encontramos de que el paciente o el niño con cólico de lactante tiene el incremento o elevado de la serotonina sérica,
Y también se encuentra que tiene elevado el ácido 5-hidroxioindolacético, que es un residuo final del metabolismo de la serotonina que se encuentra en la orina. Entonces, estos dos biomarcadores son muy útiles. Sin embargo, estar midiendo serotonina sérica puede ser invasiva. Se va a encontrar en el hallazgo del cólico de lactante elevada. Se utiliza mucho más para investigación que para otra cosa. Sobre todo marca la severidad del cuadro del cólico del lactante. Sin embargo, la 5-HIAA, que es el hidroindoacético, es un residuo final de la orina y este es mucho más fácil, no es invasivo, es una prueba no invasiva, solamente recolectarla en la orina, refleja la carga total de la serotonina producida en las últimas 24 horas. Se observa en pacientes con llanto de cólico inconsolable y este se puede utilizar o refleja un cambio en la serotonina y es pronta. Ahora, el reporte de la serotonina en orina habla de que puede haber una sobreestimulación o una hiperplasia de las células enterocromafines. Ustedes saben muy bien que las células enterocromafines son las productoras de la serotonina. Por lo tanto, puede ser por alteración de la misma microbiota que esté estimulando las células enterocromafines y produzca esta hiperplasia. Entonces, es bien interesante utilizar esta prueba, este biomarcador más viable, el de orina, porque podemos diferenciar si es un cólico del lactante o es una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Porque es que actualmente ahora la moda es toda alergia a la proteína de la leche de la vaca y si encontramos que este 5-HIA está elevado, sabemos que es cólico del lactante, sabemos que hay alteración de la microbiota, sabemos que hay una hiperplasia de las células enterocromafines producidas por una disminución de la diversidad intestinal. Entonces sí es útil utilizar este tipo de biomarcador. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que seguramente se la repiten frecuentemente, sobre todo cuando uno indica a un paciente. Y dice, ¿el efecto persiste después de suspender el probiótico? ¿Cuánto tiempo se debe dar el probiótico? Es muy buena Es pregunta. una, Si querés, lo respondemos los dos, Fer. bueno, Bueno, yo voy a. Dale. cuando es un bebé, prácticamente el colon está siendo apenas colonizado, apenas está entrando todas las bacterias que le está pasando a la mamá en forma vertical y el ambiente es el que ayuda a colonizarlo. Sin embargo, cuando esas bacterias empiezan a hacerse de su casa, a hacerse de su nicho, a hacerse de su alimento, a hacerse una especie de ciudadela entre ellos, un hábitat entre ellos. Y cuando entra una bacteria nueva, esta bacteria, fíjense ustedes que son bacterias que son manipuladas en un laboratorio donde está bajo unas condiciones muy favorables, con una alimentación favorable, son bacterias como muy highlight. Y cuando llegan al colon, al intestino, hay unas bacterias que están luchando por sobrevivir, hay unas bacterias que están en una guerra de guerrillas entre ellas. Y llegan bacterias nuevas, pues prácticamente como dicen, se le comen el mandado a estas bacterias que están llegando. Por eso es que siempre estas bacterias que llegan, las bacterias que se dan en los probióticos, siempre tienen que ser concentraciones altas de unidades formadoras de colonia con el fin de que muchas de las bacterias van a morir porque están compitiendo, porque dentro del colon hay una competencia y en el intestino delgado hay una competencia impresionante por nicho, por comida, etcétera, etcétera, y se van eliminando entre ellas mismas. Y muchas de las generaciones de las bacterias en la fase LOT que ellos tienen, que prácticamente se multiplican en días, en 15, 20 días, muchas de las bacterias nacen, se producen y muchas mueren, hacen de que estas bacterias es una lucha muy grande entre ellas y cuando llega un probiótico y si lo das por muy corto tiempo, con concentraciones muy bajas, lo que está haciendo es de que es pan comido para las bacterias que están allí. Tienen que utilizar probióticos con concentraciones altas y darlas por un tiempo largo. Inicialmente, para estimulación del sistema inmunológico o para estimulación para cólico de lactante, el probiótico mínimo debe darse mínimo un mes, idealmente 3 meses, para que tenga una impronta importante sobre la microbiota intestinal. Julián, Perfecto, ¿no? Comparto lo que decía Fernando, no quedarse con un tratamiento corto. Muchas veces los efectos beneficiosos del probiótico, en este caso en el cólico lactante, se pueden ver al mes. O sea que lo recomendable es mínimo darlo un mes y después valorar la eficacia. Uno de los mecanismos de acción que tiene que ver mucho con lo que decía Fernando del L-Ramos UGG es la adherencia que tiene a la luz intestinal, perdón, el epitelio intestinal. Esto favorece que pueda competir con bacterias patógenas y ganar ese lugar, ¿no? Por desplazamiento o competencia, y es una de las claves de la efectividad del L-Ramos UGG cuando se administra y desplaza a la flora patógena.
Una cosa muy importante para tener en cuenta es cuántas unidades formadoras de colonia serían lo ideal, ¿no? Entonces, para hacer el impacto, lo ideal es de 10 a las 7 unidades formadoras de colonia como base, como mínimo. Pero entre más es mucho mejor, porque muchas van a morir en el pH ácido, en el pH alcalino de la bilirrubina que se encuentra en el intestino, los complejos motores migratorios que van a estar alterados, si se da con la alimentación, etcétera, etcétera. Eso hace que muchas de las bacterias fallezcan o mueran durante el camino y obviamente van a llegar a una guerra. Eso que decís, Fer, es clave, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía Pablo. Hace 30 años que tenemos el Ranosu con nosotros y ha demostrado resistencia al pH ácido del estómago y a la bilis, que es un dato no menor porque va a permitir que mayor cantidad de unidades formadores de colonias lleguen al intestino para tener su efecto beneficioso. Somos conscientes de que estamos dando un organismo vivo. Y la pregunta que cabe es si la cantidad de estas unidades formadoras de colonia van a sumar riesgo o va a ser siempre el mismo riesgo o no van a tener riesgo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los estudios de investigación que hay y que avalan la cantidad. En el caso del L. Ramos UGG para cólico de lactantes son 3 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia y uno parte de ese estudio de investigación, ¿no? Por lo general, cuando un laboratorio fabrica un probiótico, le pone un poquito más, por decirlo de alguna manera, porque sabe que se puede perder algo en el camino que tiene que ver con esto, con la acidez del estómago y otros mecanismos, pero van a llegar bacterias vivas y muertas a la luz del intestino, pero la cantidad de bacterias vivas que van a llegar van a dar este efecto beneficioso porque ya he estudiado y ese plus que se agrega a los probióticos nos permite decir de forma correcta que va a tener un efecto beneficioso porque llega a la cantidad adecuada demostrada en estudios de investigación. Bueno, ahí hay otras preguntas en el chat que dice, la dosis varía con edad y peso y la otra es muy parecida. ¿Qué es más conveniente darlo en ayunas o junto a la leche? Aquí me gustaría contestar esa pregunta. La dosis varía con edad y peso. No, prácticamente aquí estamos hablando de unidades formadoras de colonia. No es como utilizar antibióticos o otros medicamentos, sino lo que damos son dosis altas o macrodosis para que hagan un impacto. Y respecto a darlo con ayunas o junto con la leche, lo ideal es siempre dar un probiótico junto con el alimento, porque en ese momento el pH del estómago se baja. Si lo damos en ayunas tenemos pHs altos y vamos a tener un impacto importante sobre las unidades formadoras de colon. Entonces, después de darle la leche al bebé, se le puede estar dando el probiótico. Siempre es recomendado darlo en el momento en que sea después de haber comido. Hay otra pregunta ahí, ¿qué En e- dosis por... Perdón, Julián, y ¿sí? Y en este, claro, la pregunta que aparecía ahí es qué dosis conviene dar, ¿no? Y en este caso son 3 por 10 a la 9, que son 15 gotitas. 15 gotitas una vez por día para que tenga efectividad en el manejo del cólico del lactante. Y como decía, esto está avalado en estudios de investigación, donde uno sabe que esa dosis es la correcta y adecuada. ¿Y en qué momento del día? Bien puede ser como dice Fernando, o bien puede ser en otro momento del día. Esa pregunta me pareció muy importante, ¿no? Porque cuando a mí me preguntan, ¿cuándo conviene dar un probiótico? Digo exactamente lo que dice Fernando. Después de los alimentos donde hay menos acidez en el estómago y se favorece que lleguen estas bacterias vivas a la luz del intestino. En el caso del L. ramosus GG, no es tan así porque particularmente tiene resistencia al pH ácido del estómago, entonces uno lo podría dar con el alimento o alejado del alimento, y lo que también resalta particularmente sus beneficios a diferencia de otros probióticos, ¿no? Que quizás no resisten el pH ácido del estómago. Y la matriz en la que está el probiótico influye porque muchas veces hemos tenido la limitación de algún probiótico que viene en cápsula y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo en gotas. ¿Influye la matriz en la que está el probiótico? Si querés lo contestamos los dos. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Particularmente, sí, en niños más grandes, cuando uno está tratando otras patologías, donde a veces es difícil que reciban el probiótico en cápsula porque no la pueden tragar. Por ejemplo, para tratar un dolor abdominal recurrente, yo tengo pacientes donde no quieren tragar la cápsula y uno tiene que saber si es necesaria esa cápsula o no para resistir el pH ácido del estómago, porque hay ciertos productos donde uno puede abrir la cápsula y es exactamente igual y en otros productos no. Yo creo que el hecho de poder haber hecho el Rhamnosus en gotas va a facilitar mucho la administración, particularmente en este caso, estamos hablando de bebitos
menores de 5 meses en la mayoría de los casos, y abrir la cápsula y dársela podría ser una opción, pero la administración es un poco más dificultosa, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante el hecho de ver si lo que uno está administrando o no va a interferir con el ácido del estómago y va a ser viable darlo de una manera o de otra. En el caso del LR-hermoso GG, administrarlo en gotas para mí es clave. Fernando. Las cápsulas muchas veces vienen el probiótico liofilizado, o sea, se deseca prácticamente, la bacteria queda desecada y solamente al contacto con el agua nuevamente o con el líquido nuevamente se activa. Eso es un mecanismo para preservar el probiótico por mucho tiempo en adultos y por eso prácticamente no es el ideal en niños. El ideal es una forma que se está presentando en gotas, que prácticamente hay un vehículo que lleva al probiótico hasta el objetivo que es el intestino, el colon, y allí es donde va a actuar. Entonces yo pienso que para la edad y para la situación es ideal en gotas. Para otro tipo de patologías, los sobres, los liofilizados es lo que está haciendo, porque ya se abren dentro del intestino al contacto. Por eso cada forma medicinal que está pensada tiene su justificación. Lo que está pensado en cápsulas tiene que mantener la cápsula, lo que está pensado para diluir en un sobre tiene que diluirse como dice la indicación, y lo que uno puede tener ahora en gota va a ser un beneficio, ¿no? Aquí hay una última pregunta que la vamos a hacer por la cuestión de respetar el tiempo. Dice, ¿se la da directamente en boca? Sí, directamente en la boca. Se puede dar con una cucharita, se ponen las 15 gotitas y se administra de esa manera. Si uno lo da, porque la pregunta está orientada, y lo puedo poner en la leche, que es lo que nos preguntan Exactamente. los padres por lo general, y sea la medicación que sea, es difícil la respuesta, porque uno no sabe si eso que está poniendo en el biberón va a ser ingerido de forma completa por el bebé, porque quizás lo pones en 20, 40 mililitros de leche y después el bebé tomó la mitad, o sea que lo ideal es dárselo de forma directa. Si hubiera alguna dificultad con ese método, se puede poner en un volumen muy pequeño de leche, pero por lo general es muy bien aceptado y se puede dar de forma directa en la boca, no suele haber inconvenientes con eso. Fernando, no sé ¿Alguna? si querés agregar tu No, está experiencia al perfecto lo respecto. que dice Julián, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en respecto al tiempo, los dejo que se despidan en el orden en que fueron dando sus conferencias, Fernando, y que cierre Julián, y les agradezco sus excelentes presentaciones, le agradezco la oportunidad al laboratorio por haberme invitado a moderar esta tan interesante mesa, y seguramente habrá muchas otras en las que podamos discutir este tema tan en boga. Así que adelante, Fernando, y Julián, te invito a que lo cierres. Yo quiero agradecer sobremanera al Laboratorio Casará, que fue el que nos ha invitado a este webinar. Quiero agradecer también a Pablo por esa coordinación tan excelente, el gran compañero Julián, su charla espectacular, y cada uno de los que están detrás de la pantalla, agradecer la asistencia. La idea no es profundizar, la idea es darles a ustedes unos tips muy claves, muy importantes para que la picazón de la investigación y la picazón de descubrir muchas cosas vaya cada uno por su propia cuenta. Muchas gracias por todo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Espero que hayan estado conformes, les haya gustado lo que hemos hecho. Este trabajo básicamente lo hacemos con todo el cariño y con el aprecio especial que se le tiene a la microbiota, a la investigación y al pueblo argentino. Muchas gracias, Fer. Muy cálidas tus palabras. Yo sé que doy fe que es así. Fernando es investigador, hacemos trabajo de investigación juntos en Latinoamérica y a través de estos trabajos de investigación uno empieza a avanzar y a cambiar paradigmas, ¿no? Porque 10 años para atrás uno hablaba del cólico lactante, daba unas gotitas para atenuar ese gas en la luz intestinal y veía que realmente no había efectividad porque la fisiopatología iba por otro lado. Entonces no tenía que ver con el gas solamente, tenía que ver con una inflamación de base. Hoy por hoy eso ya se sabe a través de diferentes estudios de investigación. Es importante estar actualizados, como les decía, los criterios de Roma 5 van a salir en mayo, estén atentos porque se va a hablar mucho de todo esto y particularmente del distrés del lactante, cómo se va a redefinir el cólico del lactante. Quería agradecer al laboratorio por permitirnos este espacio de actualización, a Pablo por la excelente moderación y seguramente nos vamos a ver más adelante con más información de ahora, el distrés del lactante. Buenas noches para todos y muchas gracias por compartir este momento con nosotros.